Gustave Courbet nació en el siglo XIX, se le considera uno de los pintores más polémicos de su época. Nació en una pequeña comuna francesa, pero se mudó a París en 1840, donde volcó todo su esfuerzo para convertirse en un gran pintor. Entre sus obras destaca la que analizaremos el día de hoy, que es El Desesperado. Es un autorretrato del joven Courbet por allá de 1841, en el que destacan la angustia y la locura como emociones ligadas a la creación. Primero la analizaremos con el método 3 y nos encontramos con que miles de personas temen enfrentarse a una pintura por no saber qué representa realmente, al ser en ocasiones tan subjetivo el mensaje e incierto, separado lo que se ve y el contexto de la misma. La composición está formada por un romboide casi simétrico que distribuye las formas polivalentemente en todo el cuadro. Como centro principal encontramos la mirada impactante de los ojos desorbitados llenos de desesperación. Los pesos visuales están distribuidos casi a la perfección, donde el brazo, que ocupa más espacio en un plano diferente al resto, es compensado por oscuridad en su contraparte. Los ejes se encuentran justo en las mitades de la pintura en forma vertical y una regla de 3 en horizontal. Todo esto nos proporciona un equilibrio armonioso en medio de la desesperación, donde las masas oscuras se compensan con las formas, pero después de un rato sentimos el declive hacia una de las mitades del cuadro en la oscuridad. Las líneas se encuentran bien definidas sin exagerar, como es de costumbre del realismo, y delimitan claramente los espacios. Las tensiones dinámicas nos incitan a mezclar emociones, cuando después de un rato sentimos como los brazos no dejan de subir, con las manos crispadas que se pierden en la melena oscura del personaje, con toda la presencia en esa mirada centrada al espectador que cada vez nos acerca más y más. Como ya mencionamos, sentimos una tendencia a figuras romboides y triangulares que crean una tensión entre todos los elementos afilados de la composición. Contamos también con una paleta de colores terrosos, con unos sutiles toques de colores fríos que brindan un equilibrio en la paleta de colores. En una primera impresión denotamos la figura del hombre como todo en el espacio, con una visible atención centrada en su desesperación, sus brazos levantados y la mirada clavada en una verdad que lo atormenta. Más adelante podemos entender y visualizar el contexto de la vida de excesos que llevó el pintor durante todos sus años en París, la visualización romántica que tenía de la locura estrechamente relacionada con la creatividad, sin mencionar los conflictos políticos que azotaban la época. Y entonces darnos cuenta de la carga emocional que tuvo y tiene esta pintura desde su creación hasta el día de hoy. Pero por supuesto eso no es todo lo que podemos decir de la obra. Con el método 5 nos encontramos con un guión para analizar y escribir el comentario académico de una obra de arte. Para eso debemos primero describir la imagen e identificar todos sus aspectos. Nos encontramos con que es una obra pictórica, el nombre de la misma, El Desesperado, o como sería el original Le Désespéré en francés, localizando en el tiempo y el espacio que esta obra fue pintada, como ya mencionamos, entre 1841 y 1845, aunque algunos difieren acerca de ese dato. En el análisis temático de la obra nos encontramos como tema la desesperación, de la cual ya nos habla el mismo título de la obra. En función, esta obra trata de expresar la desesperación, impaciencia y preocupación por un futuro incierto, sentimientos que seguramente invadieron al artista en carne propia en ese momento debido al contexto histórico y el inicio de su carrera como pintor. Como simbología nos encontramos de una escena dramática cargada de fuerza, los ojos pasmados ante el futuro incierto, sus brazos sosteniendo la postura de su cabeza con una evidente sorpresa contagiosa y hacen eco del porvenir impostergable. Pero analicemos con un poco más de formalidad. Como descripción de su forma, vemos al joven Courbet que se representa de manera novedosa, ya que no era habitual representar un retrato en horizontal ocupando tanto espacio en el cuadro, hasta el punto que la figura se siente incompleta en el primer plano. Como descripción de sus elementos y función nos encontramos los trazos bien definidos con delicadeza y terminaciones frágiles e íntimas, al mismo tiempo que demuestran fuerza y derroche en algunas pinceladas que dejan ver su intención. Un predominante equilibrio entre los colores cálidos y el sutil azul que llega para desahogar un poco esa intensidad descontrolada. El cuadro impacta desde la primera mirada con las fosas nasales expandidas tratando de capturar todo el aire posible y la boca entreabierta un poco más de sorpresa que de miedo y la mirada penetrante que nos traspasa como si fuéramos inexistentes. Como materiales y cualidades nos encontramos que la pintura está pintada, valga la redundancia, al óleo con una técnica particular de la época. El óleo se seca durante un proceso largo que puede durar semanas e incluso meses, donde el pigmento, a diferencia de otros, está compuesto a base de aceite, los cuales se oxidan y cristalizan, lo que ayuda a la mezcla y el retoque de los colores.
El lienzo es un tejido de lino, algodón o cáñamo que se utiliza como soporte para la obra, la cual mide 45 por 55 centímetros. La técnica empleada, como ya mencionamos, fue el óleo, que consiste en la mezcla de diferentes pigmentos y por extensión se le denomina óleo a la obra pictórica. Esta técnica admite una gran variedad de soportes, pero los más habituales son lienzo o madera. Para conservarla es necesario mantener en un estado de relativa humedad que no debe variar más del 5%. La temperatura debe ser por lo menos lo más estable posible, pudiendo variar entre 18 y 24 grados centígrados. De igual forma, la iluminación no debe sobrepasar los 150 lux o en su defecto utilizar luz fría. Como un análisis estilístico de la obra, podemos destacar que fue creada en Francia en el periodo del Romanticismo y es una pieza fundamental para la historia tanto como el mismo pintor. Encontramos rasgos teatrales con un contraste notable entre la luz y la sombra que agrega ese elemento dramático con una faceta alejada un poco del realismo, movimiento del cual el autor sería el máximo exponente. Como ya comentamos brevemente, el autor Gustave Courbet apareció en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, en un periodo entre lo romántico y lo clásico. El realismo abrió una nueva vía, elevando la realidad sin idealización, abordando temas políticos y sociales. Uno de los aspectos a destacar de la obra son lo detallado de las facciones y características humanas que logran reflejar un sentimiento en el rostro, con luces y sombras colocadas cuidadosamente en cada elemento. Puede decirse que el movimiento de los Macchiaoli, válgame mi italiano, es un precedente. Es más, aunque no tiene mucho que ver, la poética es decididamente realista, que concuerda con el realismo de Courbet y con los paisajismos de Barbizon, aunque con clara tendencia a la tradición local y una inclinación a lo anecdótico sobre la base de su orientación realista que se opone al romanticismo moderado y purista de los pintores académicos. Como aportación podemos concluir como una de las obras más conocidas del pintor, elaborada en sus 20s, la forma no es exenta del misterio y por tal motivo este autorretrato se distingue del resto de sus obras con cierto misterio, lo cual la llevó a ser objeto de múltiples interpretaciones, entre la cual destacamos que la clasifican como una manifestación romántica con tintes de extremo abatimiento y melancolía que apareció en su juventud y lo acompañó el resto de su vida, tanto que el autor permaneció con el cuadro hasta el momento de su muerte con una evidente sentido de permanencia con el mismo, como influencia progresivamente la historia del arte como un controvertido pintor vanguardista que acuñó el término realismo para definir su trabajo, que se identificaban con clases bajas, la sensibilidad social y los movimientos revolucionarios de la época. Como último punto podemos contextualizar la época de la realización en tal vez sus 25 años. Su desesperación vendría por los acontecimientos revolucionarios de 1830 contra Carlos X y la llegada al trono de Luis Felipe de Orleans, rey burgués que restableció la Carta Magna aplicando reformas liberales que favorecían solo a la clase privilegiada y en detrimento de los trabajadores e intelectuales. A partir de 1845, Francia comenzó a sufrir una grave crisis económica en la cual la pequeña burguesía y los intelectuales se unieron a las protestas de los obreros, y cuando la policía y las fuerzas armadas se negaron a participar, el rey Felipe tuvo que abdicar. De esta manera se creó un gobierno provisional que daría paso a la Segunda República Francesa. Y bueno, mucho más podemos decir de esta obra tan importante en el desarrollo humano, a tal grado que algunos la conoceréis sin saber de su autor, nación o incluso su nombre. Para ustedes, el Grupo 5, muchísimas gracias.